pregunto frontalmente, Américo, ¿dónde se puede adquirir esta interesantísima publicación? En Cusco, en la calle Nueva 403, ahí lo venden, y también en Quillabamba lo vamos a poner al servicio en la tienda del señor Raúl Goicochea. Pero vamos a poner en un puesto también aquí en Quillabamba para que todo el mundo pueda acceder y comprar este libro, valiosísimo porque da ideas, especialmente para la gente joven, para ellos que están buscando proyectos. O sea, mediante este libro uno está incentivando a la creatividad de los, alumbrando el camino, el derrotero para los estudiantes. Aquí hay como 10 universidades, entonces ellos necesitan un incentivo, alguien que los guíe. Ya pues, esto va a ser el guía porque esto se adelanta 50 años para adelante. De acuerdo. Entonces, vamos a preguntarte ahora sobre lo que me parece, particularmente desde mi punto de vista, un tema vital en la provincia de la Convención: el sector rural, el sector agropecuario. Y en ese sentido, en esa línea, quería pedirte, Américo, ¿cuáles consideras tú que son los proyectos, las propuestas emblemáticas que podrías mencionarnos? Aquí hay un tema que se llama el tema bambú, la plantación de bambú. Hay un bambú que se llama el bambú de Guayaquil. Entonces, la caña de Guayaquil. La caña de Guayaquil simplemente es la octava maravilla del mundo. La ONU lo tiene, la FAO lo tiene como un proyecto estratégico para los países pobres, porque ya en Centroamérica, en Nicaragua, en Costa Rica, en Honduras, está haciendo furor este cultivo. ¿Por qué? Porque con la caña de Guayaquil se pueden construir casas, módulos de vivienda. Si aquí cuesta un módulo de vivienda 50.000 soles, digamos $50.000, solamente con $10.000 se puede construir aquí o sea, con la quinta parte de lo que cuesta un módulo, con material de construcción tradicional, es adobe, cemento y otros, se puede construir módulos de vivienda dignos de los habitantes. Ya no hay que decir que son módulos para los pobres, sino no va a tener que envidiar a ningún módulo de vivienda de la clase media. Entonces, pero lo que pasa de 2.000 metros para abajo, entonces va a solucionar el problema de vivienda aquí en la zona tropical. Te pregunto, ¿ya se han hecho experimentos de siembra? ¿En cuánto tiempo crece y se puede beneficiar la caña Guayaquil? Los costos, digamos, de siembra y de producir, darle valor agregado, más o menos se tiene un perfil de ello. Sí, es que lo que pasa es hay varias empresas que están trabajando en el norte del Perú, en Chiclayo, en Piura, en Tumbes, y no solamente ahí, sino se está haciendo en un transecto que va desde Piura, Cajamarca y Yurimaguas. Entonces, en estos 3 pisos ecológicos se está haciendo, ya no se están haciendo experimentos, sino se están haciendo grandes plantaciones. Entonces, y los efectos son multiplicadores. Con decirte que solamente una sola vez se siembra el bambú y a los 3 años en punto uno va a recoger, a talar. Pero cuando tú talas un árbol es el fin. Pero cuando tú talas un bambú, al año siguiente crecen 10 bambús. Entonces, y el crecimiento máximo es de 3 años. Entonces, del bambú si tienes 5 hectáreas, ya puedes poner una planta embotelladora de agua de bambú. Y es un agua dietética. Es un agua dietético que lo puedes utilizar en vez de el agua que lo venden ahora, en vez de gaseosas. O sea, es bastante saludable. Y no solamente eso, sino del bambú se puede sacar de los brotes, se hace comidas, ensaladas. Si lo haces fermentar, ya pues sacas vinos, licores, cerveza. Puedes sacar hasta perfumes. Entonces puedes sacar artesanías. En Vietnam, las casas en el campo es de bambú. O sea, todo el mundo tiene casas y es una casa digna y técnicamente es una casa segura, que la calamina no es de latón, tampoco es de paja, sino es de bambú. Simplemente se corta de la mitad y se pone uno al revés del otro y sale un acanalado. Entonces, y esto dura más o menos una casa, haciéndole el tratamiento de un día con una sustancia apropiada para que no le entre
algún hongo, entonces esto dura 50 años, como cualquier construcción. ¿Las municipalidades en la convención ya han tomado interés en el tema, digamos, ya tienen conocimiento? Nosotros hemos presentado un proyecto para la Municipalidad Distrital de Echarate y para la Municipalidad Provincial de la Convención. Vamos a presentar para los distritos del BRAE, porque hay grandes extensiones de terrazas aluviales que no están utilizados en la agricultura porque tienen un suelo bastante pequeño, no potente, débil. Pero ese es el terreno para el bambú. O sea, el bambú no necesita de tierras fértiles potentes, o sea, de gran grosor. Entonces, solamente una capa delgada para que se sostenga y para los nutrientes. No, el bambú coge los nutrientes del agua turbia. Entonces, incluso en muchos sitios se utiliza el bambú como filtro de aguas hervidas. Entonces, el bambú tiene, como le digo, muchísimas aplicaciones. Sería bueno después mostrarle unas fotos ahí. Simplemente es colosal. Se puede hacer casas hasta de 2 pisos. Si uno quiere hacer la base de cemento, ya pues lo hace. Y el resto de bambú. O sea, son casas ecológicas. De noche nos protege del frío y de día nos protege del calor. Es más, se puede rellenar las casas, las paredes de bambú, se puede rellenar con agua. Entonces, de día no vamos a sentir ningún signo de calor. El mismo ambiente donde hay plantaciones de bambú es frío, porque hay agua está suspendida dentro de las cañas. Entonces, eso hace de que se regule el clima, los picos, los fríos y los calurosos. De acuerdo. ¿Qué otros proyectos, aparte del de bambú, que nos parece realmente muy interesante, estimado Américo, en el sector agropecuario son dignos de mención, digamos, entre los que tienes en el libro? Por ejemplo, está la morera, la planta de la morera. Es una planta que solamente un cogollo pones en el suelo, en cada metro cuadrado, 2, y a los 6 meses crece hasta 1,5 metros, recoges todas las hojas y te da, en 10.000 hectáreas te da pues en una hectárea te da 10.000 kilos de pasto, o sea, de forraje, pero de forraje con un 23% de proteína. O sea, la alfalfa tiene 13% de proteína, pero con esto puedes, con el 10% de la alimentación, la incluyes en la alimentación de los cuyes, de las aves, de los peces, de todo. El desarrollo es rapidísimo. Pero esto en la China, en Vietnam, en el Asia, lo utilizan para la crianza del gusano de seda. Entonces el gusano de seda, cada capullo del gusano de seda te da 1.000 metros de hilo de seda. Si vas a alimentar con una hectárea más o menos 200.000 capullos, vas a tener 200 kilómetros de seda, y eso es la base para una industria textil. ¿Y qué cosas sacas? Se saca camisas, se saca pañolones, pañoletas, corbatas, todo de seda, lo que se llama la seda china, pero producida aquí en los valles. Y ese es el trabajo. El trabajo no necesita maquinarias, no necesita fuerza bruta, sino un poco de hábitos. Y es un trabajo para mujeres, para niños, ancianos, inválidos. O sea, tiene un efecto social bastante grande, un impacto económico grande también y un impacto medioambiental, porque se está cubriendo las zonas erosionadas con estas plantaciones de morera. Y el piso es desde los 2.500 para abajo, hasta 0, tanto aquí en este territorio tropical. Y como le digo, esto lo recomienda la FAO, porque tiene un impacto social grande, porque son fuentes de trabajo para niños, mujeres, ancianos, madres de familia, madres gestantes, todos trabajan ahí. La familia completa. Sabemos que la experiencia en el Asia es impresionante, ¿no es cierto? Tengo entendido que han habido intentos
de implementarlo hace algunos años en algunos lugares del país, pero que no han tenido éxito justamente porque no se involucró mucho a una asociatividad que sea eficiente, ¿no? De repente ahí el papel de los municipios podría ser importante. Claro, uno tiene que tener la convicción. Lamentablemente los gobernantes no tienen visión de futuro y no tienen la convicción. Y si aceptan un proyecto, lo aceptan de mala gana, entonces, y no le dan el impulso necesario. Liderazgo, claro, y falta de liderazgo. Es que uno tiene liderazgo si es que está convencido, tiene la convicción de que ese proyecto es súper rentable. Y el proyecto es súper rentable desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista ecológico. Es súper rentable esto de la crianza del gusano de seda y el cultivo de la morera. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el potencial turístico de la provincia de la Convención, la cercanía a Machu Picchu y sobre todo la posibilidad de desarrollar el tremendo potencial que tiene Choquequirao. Ese es el tema de hoy con el ingeniero Américo Rivas, a quien voy a pedir que presente su libro, por favor. Américo, antes de hablarnos de Choquequirao, preséntanos tu libro, menciónanos brevemente. Se trata de 250 proyectos que son exclusivamente iniciativa tuya, ¿no? Sí, este es uno de más o menos 30 años de trabajo que hemos propuesto siempre en el camino. Es que siempre cuando hemos encontrado un problema grande, le hemos encontrado una solución grande también. Es simplemente a un problema complejo, una solución integral al proyecto. Es por eso que estos proyectos son viables y algunos de ellos, el megaproyecto del túnel de la Verónica, felizmente, que ha tenido aceptación en el gobierno central mediante el ministro de Transportes, que se ha comprometido a llevar a cabo este proyecto. Ellos tienen un proyecto en Lima de 30 kilómetros, este solamente es de 8 kilómetros, entonces este es pequeño. Han venido técnicos, especialistas en túneles, ellos saben que es rentable. Ellos tenían una visión equivocada, pero nosotros le hemos dicho cuál es el flujo de pasajeros que tiene que tener. Y uno de los flujos es de Cusco a Machu Picchu y de Machu Picchu a Choquequirao. Entonces, Choquequirao está a 70 kilómetros de Machu Picchu. Nosotros tenemos que colgarnos de la fama de Machu Picchu, porque Machu Picchu es el punto de mayor concentración de turistas en el Perú. No hay otro punto donde haya más turistas, porque la batuta para que llegue la cantidad de turistas al Perú lo dicta, lo mueve y lo maneja Machu Picchu. Entonces, pero resulta que Machu Picchu tiene solamente una capacidad de 2.500 turistas al día. En cambio, en Choquequirao hay 6 Machu Picchus. Es un complejo arqueológico que tiene 6 grupos arqueológicos gigantescos. Tal vez parecidos igual que Machu Picchu o tal vez mejores que Machu Picchu. O sea, ahí tenemos el patio en reserva, porque de aquí 5 o 7 años se va a terminar de construir el aeropuerto de Chincheros y van a llegar 7.000 turistas diarios y nosotros tenemos que ampliar la frontera turística y la ampliación de la frontera turística del Perú está en Choquequirao con 6 gigantescos grupos arqueológicos. ¿Cuál es, digamos, la infraestructura que facilitaría el acceso de todo este flujo turístico que sin duda se va a producir en los próximos años como consecuencia, tú bien lo mencionas, lo del aeropuerto de Chincheros? ¿Cuáles son, digamos, los mecanismos, la infraestructura nueva que va a facilitar el acceso a Choquequirao? Uno es la pista que estaba hablando de 70 kilómetros desde Machu Picchu, Santa Teresa, Choquequirao. 1. 2 es el teleférico que tiene que venir de Apurímac, cruzar el cañón de la Apurímac y llegar a la montaña, solamente hasta la montaña de Choquequirao. Entonces, de ahí hay que hacer, resulta que en 5 de los 6 grupos arqueológicos están en una montaña. Uno de los mejores está arriba y el otro está más bajo, a 350 metros. Entonces el turista no puede bajar alegremente o subir alegremente 350 metros. Les voy a decir cuánto más o menos mide. 50 metros, ¿cuál es la altura? Del Intihuatana de Machu Picchu hacia el río Vilcanota. Esa más o menos no puede bajar. Ahí hay una carretera de 9 kilómetros para los turistas con carro, pero ya nosotros tenemos que aprender de las lecciones duras que nos ha dado Machu Picchu. Entonces nosotros tenemos que utilizar mejor la tecnología en Choquequirao. Y en Choquequirao se necesita hacer túneles, se necesita hacer un ascensor para bajar y subir, conocer. Y nosotros tenemos que hacer un complejo de túneles y ascensor, y un solo ascensor
para poder manejar los flujos de turistas, de tal manera que entran por un lado 7.000 turistas y por el otro salgan 7.000 turistas y no haya el caos que actualmente hay en Machu Picchu, porque se entra por un sitio y se sale por el mismo sitio y se está deteriorando Machu Picchu. Entonces, por eso decía que debemos aprender de las lecciones que nos ha dado Machu Picchu para aplicar de mejor manera toda la tecnología, ahora que tenemos economías, ahora que tenemos una industria boyante que es el turismo. De acuerdo, bueno, recomendamos entonces la lectura. Seguramente muchas personas deben estar interesadas pues, en indagar y averiguar sobre tus propuestas pues, sobre el túnel de la Verónica, lo de Choquequirao, lo del bambú que hemos conversado en otra oportunidad, en fin, otros proyectos vinculados con el agro, con la generación de eléctrica, que era el planteamiento que hacías del uso del río Apurímac y también era de río Pampas en Ayacucho y el río Vilcanota, ¿no? Un proyecto con un potencial de generación hidroeléctrica 100 veces lo que tiene Machu Picchu. Los detalles de estas propuestas, de estos perfiles, algunos a nivel de perfil y otros ya a nivel de propuestas un poco más avanzadas, hechos por el ingeniero Américo Rivas, ustedes los pueden encontrar leyendo este libro, 250 propuestas para el desarrollo de la provincia de la Convención. Muchísimas gracias, Américo. Gracias a ti, Ricardo, pero debo decir que este año que viene nosotros vamos a presentar otro libro que se llama 500 proyectos para el Cusco y el Macro Sur. Entonces yo te agradezco, Ricardo, por la ocasión que hemos tenido para conversar. Las gracias a ti, estimado Américo, y no será la última seguramente, porque estaremos siempre visitando la provincia de la Convención.